Vamos a tener compartir, diálogo, debate entre el apologista evangélico número uno, David Iván Tavilo, contra el apologista católico Boris Glenn de Bolivia y David de Chile. Vamos a hablar acerca de la justificación. Van a tener tiempos de 6 minutos cada uno y van a ser intercalados. Nadie puede participar aquí en la sala, nada más escuchar. Y aquí un servidor va a moderar. Cállate, porque estoy aquí introduciendo. Entonces va a empezar David Iván Tavilo con 6 minutos. Después Boris tendrá derecho a su réplica acerca de la justificación. Adelante, David, corre tiempo. Bien, muchas gracias. Si me pueden apagar los micrófonos, pueden apagar sus micrófonos, por favor. Porque hay una bulla. Bien, muchas bien. Vamos a conversar sobre la justificación, pero en el sentido de sola fe o sola justificación por sola fe, en sentido de mediación o de medio, más bien dicho. Bien, mi oponente católico lo que va a hacer es confundir la palabra sola. Va a decir que la palabra sola es dejar fuera las obras cuando no es así. La palabra sola fe lo que quiere dar a entender es que solo por la fe es el medio para recibir la justificación delante de Dios, como lo dice Romanos 5:1, que dice lo siguiente, y estoy dando Biblia: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un texto que enseña la doctrina de la sola fe, la justificación, el perdón de pecados en el sentido jurídico delante de Dios, que es por medio de la fe, solo por medio de la fe. En este texto, la palabra justificados es la palabra para perdón de pecados, como lo traduce la Biblia católica, perdón, la Biblia textual, BTX, apegada al griego, lo traduce como habiéndonos justificado. Esta palabra justificado en este texto griego es dekaio, que según el léxico griego del Nuevo Testamento de Alfred Tuggy, esta palabra tiene un sentido de declarar justos jurídicamente delante de Dios. En este texto tenemos la palabra por en griego oun, que funciona como una conjunción. La palabra por, para que escuche mi oponente católico Boris, está conectando la palabra anterior, justificados, en griego dekaio, con la palabra siguiente, fe, pistis, que en griego tenemos una consecuencia on, y esto lo sabe Salvador Barragán, que conoce de sintaxis. Por ende, esto funciona como una conjunción consecutiva. Une estas palabras justificados con la palabra fe de tal manera que no se puede introducir ninguna buena obra, ni de misericordia, ni de nada para ser justificados delante de Dios. Esto es la doctrina de la sola fe. Además, la palabra justificados o dekaio es un participio auristo pasivo, en acción realizada en el nombre que cree, porque es voz pasiva. Este participio, como un adjetivo, califica el sustantivo. Este participio es un auristo, tiene un sentido más de aspecto que de tiempo. Este auristo en este texto indica que la justificación realizada en el creyente ya está terminada, consumada, hecha, terminada, hecha en el creyente al momento de creer, de inmediato. Cuando el hombre tiene fe en Jesucristo, de inmediato Dios lo justifica totalmente sin haber hecho ningún tipo de obra. Y eso lo vemos porque funciona como una conjunción consecutiva, no se puede introducir ningún tipo de obra. Esto es sola fe. El problema es que los apologistas católicos, como mi oponente Boris Glenn, creen que la doctrina de la sola fe sin obras. No, la palabra sola tiene el sentido de que solo la fe es el medio para recibir la justificación. Mi oponente católico también podrá confundir la justificación con la salvación. En este tema estamos hablando de la justificación delante de Dios por sola fe. No estamos hablando de la salvación en sí. Van de la mano, pero no es lo mismo. Acá tenemos el verbo, tenemos en griego ejo en el diccionario Strong, parte 2192, significa tener, poseer, conservar. Esta justificación se tiene y se conserva. Es un verbo de unir con un participio justificado que tiene un valor circunstancial de complemento. Esto quiere decir que en el momento que el pecador deposita su fe viva en Cristo, de inmediato justificado delante de Dios, de una forma total, de una forma completada, esta justificación a causa de la fe sola. Y termina teniendo paz para con Dios. Ese es el resultado del auristo. Bien, ahora quiero explicar otro texto. Mi oponente católico, ¿qué va a hacer? Va a ir a justificación por obras. Sí, la Biblia sí enseña justificación por obras, pero no es para delante de Dios, sino que es
delante de los espectadores humanos. Las obras justifican, comprueban, evidencian, demuestran al incrédulo que yo realmente soy cristiano. Las obras están justificando que mi fe es una fe salvífica. Los evangélicos no predicamos una fe muerta, predicamos una fe viva del cielo. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, griego pistis, y conjunción copulativa kai, griega, que funciona como un conector, une la palabra gracia, la palabra fe, con la palabra siguiente que dice: y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Nosotros predicamos una fe que no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Vamos a Romanos 4:2, donde se ve la justificación por obra, pero que no es delante de Dios. Bien, este texto dice lo siguiente, dice así, Romanos 4:2, dice lo siguiente, que si sus buenas obras, ojo, no se habla de obras de la ley, que si sus buenas obras le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. De Dios, pues, en la escritura dice: Abraham creyó a Dios, palabra Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe, no dice debido a sus obras. Dios lo consideró justo delante de él debido a su fe. Las obras no lo justificaron delante de Dios. Por eso el texto dice que hace una suposición, que si sus buenas obras le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero no es la forma de actuar de Dios. Otras Biblias, como la de Jerusalén, la Reina Valera, traducen algo así como que si Abraham fue justificado por obra, tiene de qué jactarse, pero no delante de Dios. Y vamos a ir al texto griego, por ejemplo, lo que dice el gramatólogo, uno de los más grandes de todos los tiempos, A.T. Robertson, que dice lo siguiente: aquí la cláusula condicional... Bien, muchas gracias, hermano. 6 minutos, David. Bien, no me da mucho tiempo, pero bien, muchas gracias. ¿Ya ha acabado su tiempo? Adelante, Boris. Ya, tómame el tiempo en 3, 2, 1 ya. Primeramente, primer argumento falaz de David Iván. Vamos a hacerlo tranquilito, no vamos a hacerlo como exponga, señor, esa exposición primero. Ah, bueno, pero tú me citaste a mí, hiciste como si me estuvieras refutando. Yo también puedo hablar de esa manera. No comenzaste a exponer, comenzaste a refutar. David, estoy parando el tiempo. David, no interrumpas, David. Ok, adelante, Barragán. Yo voy a controlar. Disculpe, aquí. Hermano, déselo de nuevo, que quedamos con exposición. Y él dijo, David ya dijo. O sea, yo ni siquiera sabía lo que iba a decir él. Por ende, que ponga, puede decir mi nombre, pero que ponga adelante. Boris, mi amigo católico como Boris sostienen que... Adelante, Boris. Se reinicia. Ok, se reinicia el tiempo. Adelante, Boris. Romanos, ok, la doctrina de la sola fide es anatemizada. Vamos a comenzar por ahí. La Iglesia Católica no cree en eso. ¿Por qué? Porque hay disidencia entre la Iglesia Católica y algunos que sostienen todavía esta doctrina de la sola fide. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que las obras no son necesarias. Que me venga a decir aquí, David Iván, que las obras son necesarias para con esa fe o con esa justificación es totalmente falso. Si no, no habría debate. Si los dos estuviéramos de acuerdo en que la fe y las obras no se pueden divorciar, que son complemento entre las dos y ellas dos son tomadas en cuenta por mí y por el mismo Dios, no habría debate. En cambio, David Iván o como te digo, el protestantismo y todo eso a partir de su sola fide empieza a decir de que no es necesario las obras. Pero hay un problema tremendo aquí. En la Biblia jamás, ni una sola vez, no existe ningún versículo en la Biblia que te diga solamente fe. ¿Se acuerdan que ellos tienen un principio muy importante que es solamente escritura? Y todo lo que esté escrito en la Biblia tú lo puedes creer y lo que no esté escrito en la Biblia no lo puedes creer. Porque eso solamente sería inspiración de hombres. Eso es lo que dicen ellos. Pero miren qué ambigüedad tienen estas dos declaraciones y miren cómo se choca, porque la sola fide no existe en la Biblia. No hay. En el original no vas a encontrar la palabra sola antes de la fe para justificación o para salvación, como ellos lo dicen. Ellos dicen para salvación. La sola fide para la salvación no existe. Solamente por fe, sola fe o únicamente la fe
no existe ese versículo en la Biblia ni una sola vez. En el único pasaje en el que existe la palabra sola fe o la frase sola fe es en decir, ustedes tienen un solo Señor, una sola fe, un solo, claro, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Eso es lo que dice la Biblia, pero no existe otro pasaje que te diga una sola fide para salvación. No existe. En el caso de Romanos, lo que nos leía, no vas a encontrar. No vas a encontrar la palabra sola antes de la fe. Así que esta doctrina es simplemente inventada y es una imposición del protestantismo. Me cabe la risa aquí y me parece muy chistoso y muy gracioso que venga un neoevangélico a sostener las doctrinas del mismo protestantismo. Todo lo que se salía de parte de las enseñanzas de Martín Lutero, por el mismo Martín Lutero, eran señalados como sectarios, como herejes. Para este caso, si lo aplicamos a los evangélicos o a los neoevangélicos, vamos a decirles que son sectarios, herejes para el mismo Martín Lutero, porque creen algunas cosas, pero algunas cosas no lo creen. Por ejemplo, en el caso de María, difieren ahí, ¿no? Entonces, para Martín Lutero, tenías que entregarte al paquete completo, no simplemente podías tomar una sola fide o una sola escritura, no. Si solamente tomabas una sola fide para tu doctrina y rechazabas el bautismo de los niños, por ejemplo, o rechazabas esa veneración a María Santísima, tú eras señalado como sectario hereje. Así que en este caso, los neosecto evangélicos que adoptan la solamente por fe o la sola fide y se oponen al bautismo de niños y también se oponen a la veneración a la Santísima María o a la Virgen Perpetua María, son sectarios herejes. Y por consiguiente, no vamos a tomar sus palabras porque están haciendo un picadillo de todo, ¿no? Pican del protestantismo, pican de Zwinglio, pican de Lutero, pican de los anabaptistas, pican de los sectarios, de los testigos y todo aquello. Ahora, Boris, pero el tema de la justificación. Exacto, ya Boris, voy ahí. el tema de la justificación. Exacto, este es el argumento, que ellos no tienen derecho a sostener ni siquiera, ni a mencionar una sola fide, que Martín Lutero te lo entregaba como un paquete completo. Ahora, Romanos, la carta a los Romanos, en ahí no vas a encontrar, vas a encontrar sí, que dice por fe, pero no vas a encontrar por sola fe. Es muy distinto decir por fe y es muy distinto decir por sola fe. En los pasajes de Apocalipsis, por ejemplo, cuando el Señor te habla y te dice que por sus obras van a ser juzgados o por sus obras van a ser recompensados o van a ser sentenciados a la vamos a llamarlo así para que ustedes entiendan, al infierno, a la condenación eterna por las obras, ahí le podríamos poner, no, pero aquí dice, por solamente obras vamos a ser juzgados. No, no existe la palabra sola. Así que pasa lo mismo en el caso de la sola fide. No existe la palabra sola. Si en alguna parte de la Biblia tú te encuentras una palabra que diga, por fe son justificados, y en otra parte te diga, por las obras van a ser juzgados y todo eso, ¿qué haces? Lo juntas las dos. Porque sí existe un libro en el cual tú vas a basar esa creencia, que nosotros como católicos lo tenemos. Santiago 2.14. Santiago 2.14 es el cucu, es el terror de los protestantes, porque te dice textualmente. Vamos a leer esa parte. Santiago 2.14, así suavecito, así suavecito. Vamos a irlo, a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver Santiago 2.14. Te dice exactamente esto. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ahí está. Si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso estoy leyendo mal o no estoy leyendo mal? Aquí dice, ¿acaso lo salvará esa fe sin obras? ¿Acaso lo salvará? Otra vez, lo salvará. Y otra vez, lo salvará. Estamos hablando de la salvación. ¿Acaso lo salvará esa Boris, fe? Tiempo. No. 6 minutos. Adelante. 6 minutos, Boris. Tiempo. Tú dices, David. ¿Estás ahí, David? David, ¿tienes apagado el micrófono? Sí, démelo nomás, hermano, usted me dice. Adelante. Usted me dice. Tiempo. Adelante, tiempo. Bien.
Mi oponente católico lo único que hizo solamente descalificar, decir no, apáguenlo por favor los micrófonos. Por favor, si pueden apagar los micrófonos. Ya, bien, muchas gracias. Bien, mi oponente católico dice, no, esto es falso por esto, esto es mentira, porque la sola fe, la Biblia no dice sola fe, en Romanos no encuentra la palabra sola fe. Bien, siguiendo tu misma lógica, tendríamos que decir que no podemos creer en la Trinidad porque la Biblia no dice Trinidad. Esa es una totalmente falacia de argumentación, porque cuando los evangélicos hablamos de sola fe, nos referimos a que la doctrina de la sola fe sí está en la escritura, señor. Usted ha cometido un error garrafal, ¿sabe por qué? Porque la Biblia de Jerusalén de 1975 agregó en Romanos 3:28 la palabra sola fe. Ahora, usted me gustaría que quite esa palabra de su Biblia. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que en el original griego no aparece la palabra sola fe para la doctrina, pero tampoco aparece la palabra Trinidad. Sin embargo, nosotros igual creemos en la Escritura. Nosotros sí creemos en lo que dice la Escritura, pero entendemos que la Escritura no tiene que aparecer las palabras totalmente literal, sino que la Biblia se pone en un orden, se pone en un contexto, se pone en una armonía y entendemos cuáles son las doctrinas. Y yo le demostré que en Romanos 5:1 sí aparece la doctrina de la sola fe, por la consecuencia on, que funciona como una conjunción consecutiva. Yo le hago la pregunta a mi oponente católico, que él me responda, señor, ¿qué cosa es la conjunción consecutiva on que aparece en Romanos 5:1, que demuestra que la única forma de ser justificado delante de Dios es solamente por la fe, aunque el texto no lo diga literalmente, pero si usted se va al texto griego, sí o sí tiene que aceptarlo, y yo le estoy dando el texto griego, señor, y hacer una sintaxis de un texto es parte de la hermenéutica, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica. Le nombro a Alonso Choker, Guillermo Yuneman, que son gramatólogos, que también hacen sintaxis griega, así que, señor, totalmente refutado por ahí. Bien, yo voy a demostrar que este señor se pone en contra del Papa Francisco Bergoglio. El Papa Francisco Bergoglio no criticó a Martín Lutero por la doctrina de la justificación. Al contrario, dijo que Lutero tenía razón. Miren lo que dijo el Papa Bergoglio y cómo le da tremendo pacatazo a Boris Glenn Soto. Dice, creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas. Boris dice que sí. En ese tiempo, la iglesia no era precisamente un modelo para imitar. Había mundanalidad, había apego al dinero, hasta ahora, pero bueno, ellos dicen que no, y al poder, y por eso apostató. Aparte era inteligente, dice que Lutero era inteligente, mira lo que dice después, y dio un paso adelante, justificando por qué hizo esto. Yo y los luteranos y los católicos con todos los protestantes estamos de acuerdo sobre la doctrina de la justificación. Sobre este punto tan importante, él no se había equivocado. Bergoglio no está diciendo que los luteranos se volvieron a la postura de la justificación de los católicos, sino que Bergoglio está aceptando que Lutero no se había equivocado. Él dice, y sobre este punto tan importante, Lutero no se había equivocado. Él hizo una medicina para la iglesia. Luego esta medicina se concibió en un estado de cosas, una disciplina, en un modo de creer, de una manera de hacer, de una forma litúrgica, pero no era solo él, estaban Zwinglio, estaba Calvino también, felicita a Calvino, y eso lo encuentran, eso lo dijo el 26 de junio de 2017 en su rueda de prensa, citado en Así Prensa, es una de las páginas oficiales de un canal católico, y también lo pueden encontrar en la página oficial del Vaticano, www.vatican.va. Bien, así que totalmente refutado. Como podemos leer, el Papa Francisco jamás dice que la sola fe deja de lado las obras, al contrario, él dice que Martín Lutero tenía razón. Mi oponente católico, ¿qué va a decir? Va a decir que es lo luterano a favor de lo que dijo Bergoglio. No, fue Bergoglio el que dijo que Lutero no se había equivocado. Si él se mete en este terreno, yo tengo como 8 o 5 citas o 3 citas más donde Bergoglio acepta el sentido de la justificación. ¿Por qué? Porque la sola fe jamás ha dejado de lado las obras. Bien. Y puedo nombrarle a Juan Pablo II, etcétera, que dice totalmente la palabra sola fe. Bien, vamos a Santiago 2, que es lo que el Señor repitió. Ya lo refuté con su propio Papa, le dio tremendo pacatazo. Vamos a ir a Santiago 2. Vamos a ir a Santiago 2. A ver. Santiago 2, creo que él nombró. Santiago 2. A ver. Ya, bien, vamos a Santiago 2. Excelente, Santiago 2. Quiero leer Santiago 2. Dice: vosotros veis que el hombre
que el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. Y entonces dice, ven, no solamente por la fe, también es por la obra, sí, también es por la obra, pero delante de los espectadores humanos. No solamente somos justificados por fe, sí, pero porque también somos justificados por obra para delante de los hombres, para que los hombres sepan que nosotros somos cristianos, pero solamente somos justificados por fe si se trata de el perdón de pecados delante de Dios. Por eso yo le demostré, ¿qué dice Romanos 4:2? Porque recordemos que en el pasaje entero de Santiago 2 se usa el contexto de Abraham, se utiliza Abraham, pero en Romanos 4:2 se dice que Abraham, si hubiese sido justificado por obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Delante de Dios jamás fue justificado por obras. Entonces, cuando Santiago 2 pone el ejemplo de Abraham, pone el ejemplo de Rahab y pone todo el contexto de la justificación, la palabra de Cayo aquí no se refiere a perdón de pecados, sino que simplemente se refiere a justificar, probar, demostrar a los hombres, a los incrédulos que realmente somos creyentes. Las obras están justificando, probando, demostrando, evidenciando que el cristiano es realmente un hombre que es hijo de Dios, un verdadero creyente. Tiempo, David. Bien. Por favor, 6 que refute minutos, Romanos David. 5:1. Bien. Ok. ¿Voy yo? Tú me dices, Boris. Adelante, Barragán. Obvio. Ok. Muchas gracias, Barragán. La verdad, Corre tiempo. ya lo tengo donde quería. ¿Saben por qué? Porque ellos sostienen, porque estoy comenzado con algo muy importante para que diga que no le advertí. He tratado de advertirle. Le he dicho que ellos creen en la sola escritura, en solamente Biblia. Ahora me dice que la doctrina, otra vez, que la doctrina de la sola fide se encuentra en la Biblia, pero que no está escrito en la Biblia. Lo ha dicho y lo ha sostenido textualmente David Iván. Lo dijo, lo reconoció. En la Biblia no existe solamente por fe o solo la fe. Es una doctrina, como yo mismo lo he dicho, que el luteranismo en sí, Martín Lutero, se ha inventado. Y dice, aquí está la doctrina, pero no nos presenta ningún pasaje. Haciéndote el autopacatazo, él mismo. Porque si dice solamente Biblia, ¿de dónde saca la sola fide? A nosotros nos critican porque nosotros sí tenemos un magisterio, tenemos una tradición apostólica y sí es permitido para nosotros decir, mira, pero se encuentra aquí la doctrina. Pero ustedes no reconocen autoridad a sus maestros, o sea, al magisterio ni a la tradición apostólica. Solamente su única regla de fe, doctrina y tradición es las escrituras. Y si somos así, literales y textuales, y somos ya, y le queremos dar directo al coco para cercenarlo de una vez, no existe en la Biblia ni un solo versículo que diga solamente fe. Así que, ¡pacatá! Ahora vamos a irnos a Santiago 5:1, dijo Santiago 5:1. Digo Romanos 5:1. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 5:1. Le vamos a conceder ese favor, vamos a leer ese textito. Y así de facilito se le refuta. Así de fácil. 5:1 dice, por la fe, pues hemos sido reordenados y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Voy a volver a leer. Por la fe. Por la fe, otra vez, por la fe, otra vez, para que entienda nuestro amigo David Iván. Aquí dice por la fe, pero no dice por la sola fe. Otra vez, otro autopacatazo que se da él mismo. No existe en la Biblia sola fe. Te puede hablar de la fe, como ahorita te está hablando, en el caso de la fe, te está hablando de la fe, pero no te está hablando de una sola fe, o que la fe es la única, el único medio para justificación. No te está diciendo eso, o tampoco te está diciendo que por sola fe tú te salvas. Te está diciendo por la fe. Y ahora vamos a ver los pasajes donde también nosotros podríamos verle o ponerle, mejor dicho, la palabra sola, como ellos arbitrariamente. Y acordarme de algo más.
¿Se acuerdan en la versión de Martín Lutero? Cuando Martín Lutero precisamente es el que ha agregado esta palabra sola a Romanos. Le ha agregado la palabra sola a Romanos. Sin miedo. Y tras esta herejía, ¿por qué? Porque iba a contradecirse con su principio de sola escritura. Él lo sabía muy bien, porque tenía que estar escrito ahí. Así que, si él sabía que tenía que estar escrito y por eso le agrega la palabra sola a la Biblia, allein en alemán, en Romanos 3, ¿cómo David Iván va a querer negar esos hechos? Que son históricos. Usted vaya y investigue. Ahora, aquí dice, el mar... Tu micrófono, Boris, tu micrófono creo que por ahí tiene problemas. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí se me escucha. Sí, pero hay una intervención ahí de ruido, Boris. Te va a parar tu tiempo. Hola, hola, hola. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí se escucha, Salvador? Sí, dale. Sí, Boris. Sí, Boris. Te queda 1 minuto y 10 segundos. Vamos a leer otra vez, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo, perdón. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo, perdón. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros. Es decir, cada uno según sus obras. Pacata. Pacatazo. Tremendo pacatazo. Y tengo más. Si él saca textos que digan sola fe, que no lo va a hacer, pero si me da algún versículo siquiera que me diga que por solamente fe somos juzgados, yo tengo una infinidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que te dice que los creyentes son juzgados según sus obras y también los servidores. Estábamos hablando de aquellos que son cristianos. También en el Nuevo Testamento, ¿cómo van a ser recompensados? Y esto lo tengo yo a la mano. Sí, felizmente, claro que sí. Ahora, en Santiago, vamos a irnos a Santiago si nos alcanza el tiempo. Lo estamos haciendo así resumido. Y ok, adelante. Minutos. Sí, me avisan. ¿Me avisan? ¿Aló? Adelante, tiempo, David. Corre bien, tiempo, muchas David. Gracias. Bien, mi oponente católico comenzó con una falacia. Bien, estoy acá hablando, bien. Mi oponente católico comenzó con una tremenda falacia, y ustedes lo escucharon. Ustedes pueden retroceder y escuchar que yo jamás dije que la doctrina de la sola fe no estaba en la Biblia. Eso fue un invento de mi oponente católico porque sabe que está siendo refutado. El mismo Papa Francisco Bergoglio le dio tremendo pacatazo. ¿Qué pasó, Boris Glenn? ¿No respondiste a lo de Francisco Bergoglio? ¿No respondiste a la sintaxis griega? ¿Saben por qué? Porque no puede, señor. Miren. Él dice que yo dije que la doctrina de la sola fe no está escrita en la Biblia, totalmente falso. Yo dije que la doctrina de la sola fide sí está en la Biblia. Lo que yo dije es que la palabra en sí, solo por la fe, no está en la Biblia. Eso es otra cosa diferente. Pero en la sola escritura lo que enseña es lo siguiente, es que las doctrinas de nosotros, los evangélicos, sí están en la Biblia. Todas las doctrinas de los cristianos están en la Biblia, pero no necesariamente las palabras literales. Voy a poner un ejemplo. La Biblia no tiene que decir el Espíritu el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios coiguales, consustanciales, etcétera. No lo tiene que decir así. La doctrina sí está, aunque no aparezca la palabra Trinidad. Por ende, mi oponente ha cometido un error garrafal, está siendo totalmente refutado, o sea, gravemente terrible. Bien, así que yo no dije eso, señor, y tampoco creo que tiene que estar en sí la palabra. La doctrina sí está. Bien, dice que la Biblia de Martín Lutero agregó la palabra sola fe. A ver, señor,
si va a mandar prácticamente al infierno por eso, porque usted no manda al infierno a los 33 traductores de la Biblia católica Nueva Jerusalén de 1975, la cual agregó la palabra sola fe también en Romanos, obviamente porque no le conviene, porque es una Biblia católica, y le pido por favor al señor Gabriel Álvarez que no ponga comentario porque eso es trampa. Bien, dice... No refuto nada, le voy a presentar nuevamente Romanos 5.1 para que me refute la sintaxis griega, o más bien me refute lo de la morfología, porque no puede, él solamente lo lee y dice no está. Pero la otra vez cuando debatimos que Jaritomeni de Lucas 1.28, ahí se iba a la morfología, cosa que también se la refuté, y él no quiere ir ahora porque sabe que yo conozco más de eso y él no sabe esto. Romanos 5.1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se está hablando de justificación por medio de la fe para recibir la justificación delante de Dios, mientras que las obras solamente justifican delante de los espectadores humanos, como dice Romanos 4.2 y como lo enseña la carta de Santiago, que es para demostrarle a los hermanos que somos realmente cristianos. Bien, en este texto griego, por favor, Boris, céntrese en refutar esto. Si usted no puede refutar una de las reglas de la hermenéutica, que es ver la morfología de los textos, de los verbos, etcétera, usted no ha ganado este debate, señor. Acá en este texto tenemos, repito, tenemos la palabra por, que en griego es on, que funciona como una conjunción, y eso lo puede encontrar en cualquier libro de Wallace, de Robertson, etcétera, por lo que está conectando, una conjunción que está conectando la palabra anterior, que es la palabra justificación en griego decayo, y la palabra siguiente que es fe en griego pistis. Hay una consecuencia on. Por ende, esto funciona como una conjunción consecutiva que une estas palabras justificación y fe, de tal forma que es imposible agregar una obra, sea de lo que sea, para que el hombre sea justificado delante de Dios. No se puede agregar una obra entre medio. Por ende, este texto, si usted se va al griego koine, en el texto griego, lo que usted está viendo es que este texto, en el texto más antiguo, está rechazando la justificación por obras delante de Dios. Solamente la fe es el medio para recibir justificación delante de Dios. Y repito, además la palabra acá, justificación, es un participio auristo pasivo. Es una acción realizada en el hombre. O sea, el que cree en Jesucristo, de inmediato recibe esa justificación delante de Dios y está totalmente completada, porque está en pasivo, la recibe el hombre, está completada, terminada. Refute eso, señor Boris. No se vaya por la rama, oye, que el texto dice esto, claro, llena de gracia, y, muy favorecida, pero no dice desde siempre, para siempre y por siempre. Ahí usted tiene que irse al tiempo perfecto, cosa que ustedes también utilizan una falacia gramatical ahí, porque no es desde siempre, pero bien. Bien, vamos a ir de nuevo a Santiago 2. Bueno, quiero hablar lo que dice el Papa, lo quiero seguir refutando con el Papa, porque él se está haciendo el que no sabe, ya sé como que no. Bien, vamos, ya le presenté a Bergoglio le dio tremenda refutada el Papa Francisco Bergoglio. Ahora vamos a ir a lo que dice el Papa Juan Pablo II. ¿Qué fue lo que dijo el Papa Juan Pablo II? Dijo lo siguiente: ya no son necesarias otras observaciones, por eso la expresión sola fe de Lutero es cierta si no se opone la fe a la caridad, al amor, a la fe es la mirar a Cristo, complementarse a Cristo, unirse a Cristo, conformarse a Cristo en su vida, y la forma de la vida de Cristo es el amor. Eso lo dijo el 20 de noviembre de 2008 en la Plaza San Pedro. Entonces, como vemos, el Papa Benedicto XVI, perdón, esto es lo que dijo el Papa Benedicto XVI, o sea, Ratzinger, dijo que el término sola fe es verdadero, y es verdad, porque la sola fe, la doctrina de la sola fe jamás ha ido en contra de las obras. Vamos a ver Martín Lutero, si me da el tiempo de ver para leerlo lo que él dijo, para que ya dejen de calumniar tanto, por favor, al señor Martín Lutero, que jamás dijo eso. Martín Lutero dijo, dijo lo siguiente, que él dice que Martín Lutero fue, quería nombrar a padre de la iglesia que nombraron esta palabra bien. Ok, me toca, ¿no? Tú me dices, Boris. Sí. Ok, adelante. Tú me dices, Boris. Adelante. Bueno, hemos escuchado hablar cualquier cosa. La verdad, Adelante. estos son patadas de ahogado. Patadas de ahogado. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Es claro. Al no tener la palabra sola en la Biblia antes de la fe, y que te diga solamente por fe o solamente la fe
es la que nos salva, obviamente va a irse a hablar de Petrus, Petro, Petronila. Y eso nos causa bastante gracia, porque ni siquiera existe esa palabra. Si existiera esa palabra, recién puede hablar de Petrus, Petro, Petronila, y puede estudiar la palabra sola, puede estudiar la frase solamente fe, o solamente fe, o solo fide. Pero en este caso no existe. ¿Cómo tú quieres ponerle, agregarle a la palabra del Señor si no lo dice? ¿Cómo tú quieres hacer un estudio en la coinonía si la palabra no lo dice? Si no está esa palabra, ¿cómo tú vas a hacer un estudio de una palabra que no existe en la Biblia? Una frase, mejor dicho, que no existe en la Biblia. ¿Cómo vas a estudiar si no existe en el griego original? Es algo absurdo. Solamente David lo hace. Solamente David lo hace. Estudiar una palabra que no existe. O una frase que no existe. Solamente la fe nos justifica. O solamente la fe nos salva. No existe. O sola fide nos salva. No existe en el griego original. Y lo ha reconocido textualmente. Yo no he dicho que él dijo, vamos a llamarlo así, que la doctrina de la sola fide está en la Biblia o no está. Eso no lo dije. Yo dije que se basan en el principio de sola escritura. Y si no está escrito en la Biblia, solo fide, no pueden creerlo, porque nosotros, por eso he comparado con nosotros sí podemos reconocer una Trinidad, podemos reconocer un purgatorio como doctrina establecida en la Biblia, porque tenemos un ministerio y porque tenemos tradición apostólica. Ellos no pueden, porque les limita la sola escritura. Y cuando les limita la sola escritura, te está diciendo que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto, pero lo que no esté escrito en la Biblia es negativo, es herejía. Estoy hablando de los principios de ellos. Se patea, porque quiere encontrar una palabra que nunca, jamás, ni aunque se vuelva calavera, ni aunque se vuelva viejo, no va a estar. Una frase, solamente por fe somos salvos, no existe en la Biblia, no está. Así que pacatazo. Y que se entiendan bien mis palabras. Vamos a irnos a Santiago. Así de facilito se les calla la boca. Ahora a Santiago, vamos a irnos a Santiago. Con respecto al Papa, el Papa Benedicto XVI dijo que la sola fide sería cierto, esto no lo puede entender David, claro, es mucha tecnología para él, las palabras del Papa, dijo, es mucha cosa, ¿no? Mucha doctrina. Que la teoría de la sola fide sería cierta si no pelearía con la caridad, o sea, con las obras de caridad y con las obras sacramentales. Punto, pacatá. Ahora, estoy resumiendo porque leeríamos todo eso. Ahora vamos a irnos a Santiago, cosa que teníamos que dar Santiago 2:14. Estábamos ahí, dice, hermanos, dice, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? ¿Quién te salva? ¿Quién te salva? ¿Te salva David Iván? ¿Te salva Barragán? ¿Te salva Boris? No te salva. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el Salvador? Dios. Dios te salva. Y por eso dice aquí, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, o sea, solita la fe, peladita la fe, dice, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Salvará. ¿Acaso te va a salvar esa fe sin obras? No, porque Dios es el que te salva. Ahora, dice, si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve esto? Sin darles, sin hacer esta acción de caridad. ¿De qué te sirve eso, David Iván? Una fe sin obras. Porque si tú sostienes una fe con obras, estás del lado del catolicismo. Tú tienes que mantenerte firme, David. No tienes que temer a la verdad. Tienes que mantenerte firme para que seas convencido también. Sostén la teoría de la sola fide, no seas ambiguo. No te vengas al catolicismo para decir, no, con sola fide nosotros nos referimos a que también necesitamos obras. No, no es así. O que nosotros tenemos obras también con la fe. No, nosotros sostenemos eso. Ustedes dicen no. Por eso revisa bien tus doctrinas. Revisa bien los principios. Revisa bien al mismo Martín Lutero. Ahora, dice, lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, dice, muere solita.
solita, así como tú mencionas solamente fe, así solita la fe, muere también solita. Y dice, y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. ¿A través de qué? De mis obras. O sea, la fe es a través de las obras, y las obras también van acompañadas con la fe. Vamos a ver por qué. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero solo creen también los demonios y tiemblan. Será necesario, David Iván, demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido, No, que la fe sin obras no tiene sentido. tiempo, Boris. ¿Ha terminado mi tiempo? Ok. 6 minutos. Vamos a estar desde el 21 para adelante. 6 minutos. Bien. Bueno, está muy bueno el debate, muy bueno, muy interesante. Hay que seguir el hilo. Hermano, ¿Cómo me dices, falta... David? Bien, dígame usted me dice. Estoy listo, ¿Cómo me dices el tiempo? estoy listo. Ok, adelante. Bien, vamos a ver cómo refuto rápidamente a mi oponente Boris Glen. Quiero que el público escuche, yo no me dedico a descalificar esos luteranos, esos sectarios, esos ignorantes, mucha tecnología. No, yo no me dedico a eso, yo soy una persona seria y yo refuto. Miren cómo refuta el bendito. Vamos a refutar a Boris Glen, al señorito Boris Glen, en Roma, en Santiago 2:14. Mi oponente católico acaba de cometer un error gravísimo, garrafal, horripilante. Mi oponente católico dice que la palabra salvar o sotería en griego que aparece en Roma, en Santiago 2:14, se refiere a salvación del alma, que el hombre no se puede salvar así, señor. Aquí se refiere a salvar a un hermano de un problema. Vamos a leerlo. Santiago 2:14 dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y él ve la palabra salvar y dice, wow, ven, esa fe no lo va a salvar. Pero en este texto no se está hablando de salvación del alma, Señor. Este verso no está diciendo que la obra nos salvan de la condenación, simplemente hace una pregunta: ¿podrá una fe muerta salvar o librar a un hermano de una situación de pobreza o aflicción? Obviamente que no. Respondo, para nada. Los cristianos evangélicos, es claro que, pues, porque nosotros no predicamos una fe muerta, una fe fingida, nosotros lo que predicamos es una fe viva, genuina. Nosotros predicamos la fe de Efesios 2:8, aparece la fe viva. Nosotros predicamos eso. Cuando el texto está diciendo, ¿podrá esa fe salvarle?, se refiere si podrá salvar a ese hermano que necesita de comer, a ese hermano que necesita de vestir. Obviamente de nada aprovechará, porque no voy a poder salvar a ese hermano. Bien, vamos a leer lo que dice el texto. Dice, a ver... El texto dice así, cuando dice en el texto 14, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Salvar a quién? El versículo siguiente te lo dice. Versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentado y saciado, pero no les da y las cosas que son necesarias del cuerpo, ¿de qué aprovechará? De nada va a aprovechar, porque no vas a ayudar a ese hermano que necesita para comer y para vestir. No vas a librar, no vas a salvar a ese hermano de esa situación de pobreza. Ponga en contexto las cosas, Señor. En este texto no se está hablando de salvación del alma, se está hablando de salvar, de librar a un hermano de un problema de pobreza, etcétera, de un hermano que necesita vestirse, Señor, por favor. Entonces, de una adversidad, por ejemplo, en Santiago 2:14, la palabra salvar en griego, sotería, no se refiere a salvación del alma, como en otros textos, solo se refiere a salvar o librar a un hermano que esté en aflicción de pobreza, etcétera, o sea, en una adversidad de pobreza, etcétera. Santiago 2:14, la palabra salvación fue utilizada en este texto y pasaje para describir la salvación de algún peligro o adversidad, para mantenerse este uso común la palabra en dos casos. Por ejemplo, en Filipenses 2:12, la iglesia entra en una circunstancia difícil y aparece la palabra salvación. Se usa en un significado normal para referirse a la solución del problema, no se refiere a salvación del alma. También la Biblia dice que la mujer pariendo hijos se salvará, pero no se refiere a que si la mujer pare más hijos va a tener salvación al cielo, sino que la palabra salvación se debe poner dentro de un contexto, así que por ende totalmente refutado. Él también dice, yo en ningún momento dije que él dijo que la doctrina de la sola fe no estaba en la Biblia. Él mismo se refutó. Él acaba de reconocer, aunque él no quiera, acaba de reconocer que yo dije desde el principio que la doctrina de la sola fe sí estaba en la Biblia. Él dice que yo contradigo a la sola escritura. Yo quiero que él me dé el documento con nombre y página donde la sola escritura solamente la sola escritura se refiere, tiene que
someterse a palabritas. No, la sola escritura se refiere a doctrinas, no a palabras. Nosotros somos totalmente bíblicos y creemos en la doctrina de la Trinidad. A menos que usted diga que la Trinidad no es bíblica. Le pregunto a Boris Glenn, ¿la doctrina de la Trinidad es bíblica, sí o no? Él va a decir que sí y va a decir que estoy cambiando de tema. No, señor, lo estoy ilustrando. Él va a reconocer que la doctrina de la Trinidad sí está, pero nosotros también, pero la palabra no está. Y no tiene que estar la palabra para creerla. Con que la Biblia me enseñe que Cristo es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que son personas diferentes, me está dando a entender que hay una Trinidad. Con que la Biblia me diga en Efesios 2:8 que porque por un regalo inmerecido, gracia, soy salvo por medio de la fe, no por medio de fe más obras. Solamente por medio de la fe, dice por medio de fe, no por medio de más, por medio de fe más obra. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ojo, no dice no por obras de la ley, y no está hablando de obras de la ley en este texto. ¿Saben por qué? Porque los efesios eran paganos que tenían obras meritorias a su dios Zeus, a su dios Prometeo, obras de misericordia, también de ayudar al prójimo. El texto está diciendo no por ningún tipo de obra. Y si usted me dice que la obra de la ley, bueno, la obra de la ley enseña a darle al pobre, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, a dar los diezmos a la viuda, a dar los diezmos al huérfano, en visitar al pobre, etcétera, etcétera. Él dice la palabra... Él dice, yo le repito que me dé el documento donde solamente la sola escritura se limite a palabras. No es así. La sola escritura se limita a los géneros literarios, se limita a las doctrinas, señor. Las doctrinas sí están. Que no esté la palabra así literal es otra cosa. No saque una falacia, señor. No gane los debates, no trate de ganar los debates así, por favor, señor Boris Glenn. Refúteme y quiero que todavía me explique, por favor, la conjunción consecutiva o conectiva que une la palabra fe y justificación en Romanos 5:1, de tal manera que no se puede introducir buenas obras. Si no se puede introducir buenas obras en ese texto, por lo tanto, la justificación delante de Dios solamente por fe. Tiempo, David. 6 minutos. Me toca. Espera un momento, voy a aumentar el volumen de mi micrófono, está un poquito bajito. A ver. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí se escucha? ¿Se escucha bien? Hola. Sí. Ya, ok. Sí, se escucha. Bueno. Ok. Ya, adelante, Barragán. La verdad es triste ver a una persona que ya va haciendo el tutti frutti. Es triste. En un debate debemos ser puntuales. Debemos atenernos, mejor dicho, al tema que estamos tocando. En este sentido, David Iván, la verdad, me da tristeza. Que se vaya a la Trinidad, que se vaya para sostener una postura que jamás lo va a poder defender con la Biblia. Nunca lo va a poder defender. ¿Por qué digo nunca? Porque no está escrito. Y cuando no está escrito, su principio de sola escritura le cae con todo el peso. David Iván dirá, pero aquí yo entiendo solamente fe o solamente por fe, pero no está escrito, David. Le va a decir su doctrina de la sola escritura. Y le va a decir, mira, eres un hereje porque estás aumentando la palabra del Señor, algo que no deberías aumentar. Sola. No está antes de la fe. No existe, David Iván. Así que puedes ir a agarrar todo ese documento, todo ese papelito que tú tienes, qué sé yo, hazlo un borrón, lo que sea, llévate al baño y pues puedes limpiarte con eso. Porque la verdad es que en este debate se ha visto el nivel tan mediocre que tú tienes. Y no puedes sostener ni siquiera tus propias doctrinas, solamente fe y sola escritura, en una sola. Boris, como moderador te voy a pedir nada más que evites descalificativos personales. Ok. Bueno, o sea, vamos a irnos la doctrina, a lo que nos corresponde. Vamos a irnos a Santiago. Él decía que la salvación, la justificación y todo eso no estaban en Santiago. Y él decía tantas cosas que ya ni me acuerdo. Dice, Abraham nuestro padre, dice, y esto decía de Abraham, el primer argumento que tuvo, cuando tuvo su exposición, decía, Abraham solamente se salvó por sola fe. Eso no existe, no está escrito. Primero. Segundo, que aquí mismo te dice y te explica cómo Abraham fue justificado. Dice, Abraham nuestro padre no fue reconocido justo. Otra vez,
no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Otra vez, Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Te está preguntando David. Santiago te pregunta, ¿acaso Abraham no fue reconocido por sus obras cuando entregó a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, otra vez, ya ves, y ahí está, te está diciendo David Iván, ya ves, y te lo va a decir Santiago, ya ves que la fe acompañaba ¿a qué? A sus obras. Otra vez, no simplemente las obras acompañan a la fe, David. Mira cómo te lo está poniendo Santiago. Ya ves que la fe acompañaba. ¿Qué hacía la fe? Acompañaba. ¿A qué acompañaba la fe? A sus obras. Y por las obras su fe llegó a la madurez. Otra vez, ¿por qué llegó a la madurez su fe? Por sus obras. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Entiendan pues, y ahí está, te está diciendo, entiendan pues, entendé pues, David Iván, que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Punto, pacatá. Otra vez, entienda pues, David Iván, pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Prosigo. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta fue admitida entre los justos por sus obras, por haber dado hospedaje a los espías porque los hizo partir por otro camino. Porque así, y aquí va el pacatazo final, Santiago, porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pacatazo. Textual. Puntual, textual, refutada total. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Adelante. Quedan dos tiempos más para cada uno. Tú me dices, Barragán, cuando comienzo ya Boris no quiere seguir hablando, ya no puede. Sí, le faltaba un minuto para terminar. Tú Usted me dice, David. hermano. Yo estoy listo, Adelante. usted me dice. Bien, como comenzamos escuchando, el Señor comienza diciendo que me limpie con mi doctrina, totalmente vulgar. Bueno, eso ya demuestra que perdió este debate. Dice, un nivel mediocre, por favor, señor Boris. Por favor, refute, señor. No busque tratar de descalificar para poder ganar un debate, señor. Mire, como yo le refuté Santiago 2.14, más bien su interpretación, porque la Biblia no se refuta, donde él dice, ven, ¿podrá esa fe salvarle? Pero se refería a salvar a un hermano de una adversidad, de un problema de pobreza, ese hermano que necesita de ropa, de comida, etcétera. Pero él no respondió a eso. Si ustedes lo escucharon, él ahora me hizo una respuesta a eso. Dijo, ni siquiera me acuerdo. Claro, no te acuerdas porque no te conviene. Van a ver que él va a responder a esto en su último tiempo, porque él va a saber que después yo no voy a poder responderle. Él es muy astuto. Pero yo quiero que ahora que él venga, responda a esto, señor. Responda esto y responde al texto griego de Romanos 5.1. Este señor me dice lo siguiente, no está escrito sola fe, sí, quizás la palabra no, pero la doctrina sí está, señor. La sola escritura no se limita solamente a palabras, señor Boriclén. Le voy a repetir otra cosa. En la escritura el Espíritu Santo eligió los verbos, eligió los tiempos de los verbos. Eso no es casualidad. No es casualidad que el Espíritu Santo haya puesto la conjunción oun, que funciona como una conjunción consecutiva que solamente une la palabra justificación y la palabra fe en Romanos 5.1 de tal manera que no se puede introducir ninguna obra. Si no se puede introducir ninguna obra, está diciendo el texto, por los tiempos gramaticales, por la morfología, por las conjunciones que puso el Espíritu Santo en la Biblia, en el texto griego, está diciendo que solamente la fe justifica delante de Dios para perdón de pecados delante de Dios. Ahora, totalmente refutado en eso, no ha respondido, no ha podido responder a lo del griego, porque no sabe, nunca lo ha estudiado, simplemente no sabe. Dice
Ya le refuté lo de Santiago 2. Si él me lo dice al último, va a ser tramposo. Que me lo diga ahora porque me va a tocar la última parte, por favor. Él también dice, el Papa Benedicto XVI estaba diciendo que si fuera real la doctrina de la sola fe, sería, no tiene que dejar de lado las obras, señor. El Papa Benedicto XVI eso lo dijo en una reunión con los luteranos, señor, aceptando lo que decían los luteranos, jamás, o sea, o más bien diciendo que la sola fe de ninguna manera deja de lado las obras. No mienta, señor. Y tampoco respondió a lo de Bergoglio. Responda ahora que le toca, no en su última intervención, cuando usted sepa que yo ya no le puedo responder. Por favor, señor, por favor, sea justo, sea real. Él dice, bien, dice, yo jamás he predicado una fe muerta, nosotros predicamos una fe viva que no es de nosotros, por un don de Dios. Le expliqué que el Espíritu Santo eligió los verbos, las conjunciones, le expliqué lo de Benedicto, lo de Bergoglio, que dijo que Lutero no se había equivocado. Por favor, explícale eso ahora. Y él habla de Abraham. Eso se lo voy a refutar muy fácil. Vamos a Santiago 2 y vamos a mostrarle que sí, Abraham fue justificado por obra, pero no delante de Dios. Vamos a Santiago 2. Que este señor tanto que habla de Santiago 2, etcétera, que Santiago 2. Bien, vamos a Santiago 2. Y también que me lo responda ahora, no que lo dije para último, señor, por favor. Porque el que queda último siempre se pone ahí a hacer cosas que no están bien. Bien, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. El texto no está diciendo que las obras salvan. Yo creo esto, yo voy a mostrar mi fe por mis obras van a evidenciar que yo tengo una fe verdadera, no para ser salvo, sino porque ya fui salvo. Las obras son la consecuencia de mi salvación, Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, tiempo presente, activo, indicativo, el verbo eimi, estas personas ya son salvos, y las obras son en tiempo futuro, el versículo 10, más adelante, y están en un aurito. Dice, ¿tú crees que Dios es bien hace? Los demonios también creen y tiemblan. Claro, los demonios creen porque saben que Dios existe, pero nosotros no. Nosotros creemos con el corazón para vida eterna. Nosotros creemos en el sacrificio de Cristo y que Él nos redimió. Los demonios no creen eso. No haga esa tontería, Luis Toro. Dice lo siguiente, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? Sí, fue justificado por obra, pero delante de los lectores. Todo Israel conoció el testimonio de Abraham. Todos nosotros que hemos leído hemos conocido el testimonio de Abraham. Abraham para nosotros fue justificado por sus obras. Las obras de él demostraron que su fe era real, pero después de 15 años. Primero Abraham fue justificado por su fe por su fe, pero luego de eso germinaron las obras y hizo eso. Pero ¿qué dice Romanos 4:2? Pone la Biblia en una armonía. Romanos 4:2 dice, si Abraham hubiese sido justificado por obras, habría tenido de qué jactarse, pero no para con Dios. En otros textos dice que si Dios hubiese actuado de esa forma de justificar a Abraham delante de Dios por obras, hubiese tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Abraham fue justificado por obras, sí, pero delante de los lectores, delante de los que oyeron y conocieron su testimonio, pero no delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Santiago 2 no es un pasaje que está hablando de salvación ni de justificación para delante de Dios, simplemente es una carta de práctica. Lo que está diciendo es que las obras justifican, comprueban, demuestran, evidencian que el cristiano, que el hombre, ese tal hombre realmente es un creyente ya salvado por Dios, ya justificado. Él confunde la palabra justificar. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Sí, la fe va de la mano de las obras, pero en un futuro. Recordemos que Abraham recién actuó 15 años después de haber creído. 15 años después, y eso lo creen muchos eruditos, entre 10 a 15 años aproximadamente. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero, mi amigo se salta Romanos 4, donde habla de estas dos cosas que sucedieron, pero dice que la justificación por obra no le fue contada delante de Dios, solamente la justificación por fe. 6 minutos. Que refute, que no dije para el último, que refute, que no dije para el último. Disculpa, ¿cómo es el sistema ahorita con los tiempos? Saludos. Son cerrados, Carlos. Estamos nosotros dos, ya vamos a terminar. 6 minutos. Son 2 nada más. Ok, gracias. Tú me dices, Boris. Voy a tomar mi tiempo en 3, 2, 1 ya. Adelante, Barragán. Bueno, hemos visto y hemos observado las tremendas incoherencias que nos señalan. ¿Por qué estamos diciendo esto? No es un insulto, ni es un ad hominem, como ellos dicen. Es más bien un ad literam. Y espero que lo entiendan. Al pie de la letra.
Y al pie de la letra de las Sagradas Escrituras en griego, en la misma koinonía, en el mismo griego koiné, escrito en esos códex, no existe la palabra sola. Y David Iván no los ha comprobado y lo ha dicho. Que lo quiera disfrazar después es otra cosa. Así que si uno ya ha reconocido que en la Biblia no está escrito la palabra solamente por fe o la frase solamente por fe somos justificados o somos salvos solamente por fe, entonces vamos a decir que ya hemos ganado el debate porque no puede sostener bíblicamente su punto. En cambio, nosotros sí. Por eso yo digo, para debatir con Boris Glenn tienen que venirse un poquito más preparados. Ahora, en el caso de, a ver, estábamos en Santiago, vamos a irnos a Santiago, él mismo habló de Santiago, creo que habló de Santiago, no sé qué quería que le responda, pero no, ya no recuerdo. Tal vez lo dejemos para el final. Santiago 2.14, ¿qué dice? Santiago 2.14, me estoy yendo a Santiago 2.14. 2.14, 2.15. A ver, vamos a ver, ustedes mismos van a ser los que van a juzgar. Ustedes van a juzgar esto. ¿Ok? Y dice así, hermanos, si uno dice que tiene fe, otra vez, hermanos dice, o sea, les está hablando a los miembros de la iglesia. Hermanos, otra vez, ¿a quiénes les está hablando? A sus hermanos, a los miembros de la iglesia. ¿Qué dice? O mejor dicho, sí, les está diciendo, hermanos, si uno dice que tiene fe, les está diciendo, ¿quién dice que tiene fe? Ese uno del cual habla, de esa persona. Si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿quién no viene con obras? De ese uno. Se está hablando de ese uno. ¿De qué le sirve? ¿A quién de qué le sirve? A ese uno. ¿Acaso lo salvará esa fe? ¿Acaso lo salvará a quién? ¿Está hablando de otras personas? No, está hablando de ese uno que va a venir a decir que tiene fe, pero que no tiene obras. Por eso te está diciendo, ¿acaso lo salvará esa fe a esa persona que viene a decir que tiene fe? Que se entienda, por favor. Aquí no está hablando de 3, de 4, de 5, de 6 personas para que me diga el argumento tan infantil que me dijo. Por eso dice, hermanos, si uno dice que tiene fe pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? No está diciendo acaso lo salvará esa fe. Está hablando de esa persona que va a venir a decir que tiene fe. Que se entienda, ¿acaso le va a salvar esa fe sin obras? ¿A quién? ¿A ese que viene y dice que tiene obras? ¿Acaso va a salvarlo? Punto, pacatazo. Ahora, vamos a irnos un poquito más abajo con esta frase y vamos a responderle con los mismos 2 papas que él mismo señaló. Porque así, como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Vamos, ¿a quién quieren primero? ¿Al Papa Francisco o al Papa Benedicto? Vamos a irnos al Papa Francisco, dice. Dice así, pregúntense qué puede hacer y qué no puede hacer la iglesia. O bien, vamos a leer un poquito más allá. Precisamente, dice Francisco, del riesgo de una fe sin obras. Punto de partida de la reflexión de este mismo pontífice y dice, el pasaje de la carta de Santiago 2.14, 2.24, 2.26, según el cual, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, el apóstol Santiago dice, y esto lo dice el Papa, hace una catequesis que es una exhortación sobre la fe, que quiere explicar bien cómo cómo es la fe. Y para hacerlo, dice, juega con esta contraposición entre la fe y las obras. La afirmación de Santiago es clara. Lo dice el Papa Francisco. La afirmación de Santiago es clara.
Una fe que no da fruto en las obras no es fe. Es una fe muerta. Y hemos oído decir, dice, yo tengo tanta fe, o bien yo creo en todo, pero precisamente la persona que dice esto tal vez tiene una vida tibia, débil, en tal medida que su fe es como una teoría, como la sola fide, pero no está viva en su vida. Tiene una fe muerta, porque solamente dice, pero no hace. Benedicto XVI dice, Tiempo, la expresión Boris. sola fe 6 minutos. del Lutero, ¿es tiempo? Boris. Ok, 6 minutos. ok, luego vamos a irnos con Benedicto XVI y vamos a terminar con la coinonía. Adelante. Ok, tú me dices, David. Bien, hermano, estoy listo. Estoy totalmente listo. Bien. Van a ver que mi oponente va a dejar lo que él supuestamente va a refutar para el último cuando él sepa que ya no puedo contestar, porque él no puede decirlo ahora, porque es muy malo debatiendo. Bien. Solamente hace descalificaciones, es horrible, es pésimo. Señor, no use tanto descalificación, aprenda a refutar, señor. Él dice que la Biblia no dice sola fe, el Señor solamente se está limitando a eso en el debate. Es como que él debata con un unicitario y le diga, bueno, la Trinidad no es bíblica porque no dice Trinidad. Señor, le he repetido, deme con nombre, página donde dice, ahora capaz que me la dé inventando porque sabe que ya no lo voy a poder refutar porque es el último tiempo de él y yo ya no tengo más tiempo, este es mi último tiempo, donde diga que la sola escritura solamente se limita a las palabras, no, se refiere a la doctrina. Te expliqué que en Romanos 5.1 sí está la doctrina de la sola fe. Hay una conjunción consecutiva on que está uniendo la palabra justificación con la palabra fe de tal manera que no se puede introducir ningún tipo de obra y por ende la justificación delante de Dios solamente por la fe y no por obras. Señor, aprenda a refutar eso. El Espíritu Santo eligió esas conjunciones, eligió esos verbos, esos tiempos, esos modos que aparecen en el texto griego. No los elegí yo. Los hombres inspirados por el Espíritu Santo lo escribieron así, Señor, y pusieron esos tiempos. Señor, por favor, deje de irse contra el Espíritu Santo. Deje de irse en contra de Cristo. Por favor, deje de atacar a nuestro Señor Jesucristo, señor Boris Glenn. Por favor. Él dice... Repito, me habló de Abraham en Santiago 2, que Abraham fue justificado por obras cuando fue y sacrificó a su hijo sobre el altar. Exacto, pero ¿qué dice Romanos 4.2? Y esto lo va a dejar para el último, sacando fuera de contexto, porque sabe que después ya no vengo yo. Dice, Abraham fue justificado por obras. Si es que Abraham hubiese sido justificado por obra, tuviese de qué jactarse, pero no delante de Dios. Y cuando dice no delante de Dios, se refiere tanto a la justificación por obra y tanto a la jactancia, como nos dice el señor Robertson. Ya se lo había leído y él solamente ha hecho oídos sordos. Bien, él me nombra unas citas de Benedicto XVI y Bergoglio, donde hablan de que la fe de Santiago es una fe mala. Estoy totalmente de acuerdo. En ningún momento los evangélicos hemos predicado de una fe muerta. Yo lo expliqué desde el principio. Nosotros predicamos una fe viva que produce obras, no para ser salvo, sino porque ya te salvó, en el sentido de que ya fue el medio para recibir esa salvación. Efesios 2.8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Versículo 8, más adelante, después de haber sido salvado, por el verbo indicativo eimin. Él no le va a hablar del verbo indicativo eimin que dice sois. Él no va a hablar de eso, va a saltar, pero no va a hablar de eso. Versículo 10 dice que somos hechos para buenas obras, pero después de ya haber sido salvados. Él va a hablar de eso porque ya es su último tiempo. Bien, vamos a explicarle qué es lo que dice Martín Lutero. Dice Martín Lutero sobre la sola fe. Martín Lutero jamás estuvo en contra de la buena obra. Dijo Martín Lutero, cuando firmo la fe en una posición tan excelente y rechazo tales obras infieles, me incriminan, como Boris Glenn dice lo siguiente, me incriminan de prohibir las buenas obras, cuando la verdad es que quiero enseñar verdaderas buenas obras. Eso lo dijo Martín Lutero y lo pueden encontrar como libro AABI, página 205.
Este documento de Martín Lutero deja en evidencia que mi oponente católico está mintiendo. Martín Lutero sí creía en hacer buenas obras, pero primero la fe te justificaba como medio para recibir la justificación delante de Dios. También Martín Lutero dijo lo siguiente: decimos que la justificación es efectiva sin obras, porque como demostré, la conjunción consecutiva on no deja introducir ninguna obra, sin obra, porque esa fe que, sin obra, sino que fe que carece de obras, no de fe que carece de obras, porque esa fe que carece de obras no es efectiva, sino una fe reinada sin obras, es ambiguo. Por esta razón, este argumento no resuelve nada. Una cosa es que la fe justifica sin obra, otra cosa es que la fe existe sin obra. Obra de la justificación sobre la justificación. Página del 34, verso 175, verso 176. Lutero y los protestantes evangélicos enseñamos una sola fe, en el sentido de que solo la fe recibe la justificación delante de Dios. Él confunde la palabra sola. Nuevamente lo explico. Bien, vamos a Santiago 2 y no refuto nada de lo de Benedicto XVI, porque yo estoy de acuerdo con que la fe de Santiago 2 está mal. Nosotros no predicamos esa fe. La iglesia evangélica es una de las iglesias que más ayuda a los pobres, señor Boris Glenn. Por favor, ahora usted dirá que no iba a inventar, pero bueno. Dice Santiago 2... vamos a buscar Santiago 2, se me perdió. Hermano, avísame cuando me quede un minuto, por favor, hermano Barragán. Santiago 2. Vamos a leer Santiago. Bien. Él habló de Abraham. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar, justificado delante de quién? De los lectores, del pueblo de Israel, que conoció el testimonio de Abraham, y de nosotros que hemos leído y que hemos creído en lo que hizo Abraham. Nosotros vemos que él se obró, y en base a eso ha sido justificado, pero no delante de Dios, porque Romanos 4:2 dice que no fue justificado delante de Dios, Abraham. Entonces, no ve que la fe actuó juntamente con sus obras, claro, después de 15 años, y que la fe se perfeccionó por las obras. Una cosa es que la fe se perfeccione, y otra cosa es otra cosa diferente. Segundo, él dice, ahora que me queda muy poco, dice, pero el texto está hablando de en sí, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe? ¿Podrá esa fe salvarte a ti? No dice eso. ¿Podrá esa fe salvarte a ti que te estoy hablando? No, dice, ¿podrá esa fe salvarle a quién? A salvarle solamente, dice, ¿a quién? Al que necesita para comer, para beber, Señor, no sé qué fuera. Con... David, tiempo. Dale. Gracias, hermanito, gracias. Tú me dices, Boris. Que mi última participación. Esta es la última participación, ¿verdad, Barragán? Sí. Ahorita que acabemos, se va a abrir la sala ya para comentar. Para todos. Ok. Sí, entonces comienzo mi tiempo. Espera. Voy a compartir algo. Dame chance un cachito. Dame tiempo. Quería compartir. Está buscando en Google. Acá está. No. Tengo una aplicación. En Google. Mira. ¿Qué dices, Boris? Que le dé rápido, hermano, sin oportunidad de buscar en Google. Ok, adelante. Dale, ya, sin eso. Adelante. Dale. Ok, vamos a ver la mala interpretación con respecto al Papa Benedicto XVI. Ya hemos refutado la postura de Francisco Bergoglio, con sus mismas palabras, documento oficial de nuestra Iglesia Católica, y vamos a hacerlo ahora con Benedicto XVI. Él dice que Benedicto XVI apoya totalmente la sola fide. Falso. Dice Benedicto XVI, en las mismas palabras que él mismo leyó, dice, la expresión sola fe de Lutero es verdadera si no se opone, otra vez, la expresión sola fe de Lutero es verdadera si no se opone a la fe y la caridad. Ahí está, la fe y la caridad. La expresión de Lutero es verdadera si no se opone a la fe y la caridad, al amor, dice. Wow, pacatazo. Otra vez, Benedicto XVI, vamos a volver a traer al contexto para ver quién está mintiendo y quién saca de contexto los documentos. Dice aquí, la expresión sola fe de Lutero es verdadera si no se opone a la fe y la caridad, al amor, dice. Entonces vemos aquí que David Iván tuvo que utilizar una falacia para poder querer ganar un debate, diciendo que los papas apoyan a Martín Lutero. Claramente te lo dice Benedicto.
La expresión sola fe de Martín Lutero solamente sería verdadera si no se opondría a la fe y las obras, a la fe y la caridad. Pacatazo. Y al amor también. Pacatá. No solamente fe. Fe, caridad y amor. Pacatazo. Ahora, vamos a irnos a Santiago. Santiago, el último versículo que leyó. El último versículo que leyó. Vamos a hacer lo que más nosotros vamos a... Lo que nos alcanza el tiempo. Lo que nos alcanza el tiempo. Santiago 2:14 te dice exactamente esto. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿quién viene con obras? ¿Y quién dice que tiene fe? Ese uno del cual hablan, ¿no? Esa persona dice, vamos a ponerlo persona aquí. Si una persona dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿A quién de qué le sirve? A esa persona. ¿Acaso lo salvará esa fe? ¿A quién? A esa persona. Está hablando de la salvación. Ahora, la justificación de Abraham, ¿se hizo delante de los hombres o se hizo delante de Dios? Recordemos que en el Antiguo Testamento, cómo uno se justificaba ante Dios mediante las obras. Mediante las obras. Esto lo vemos alrededor de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento podemos ver las obras de la ley. Y en el Nuevo Testamento vemos las obras que dejó el mismo Señor Jesucristo, porque recordemos que la ley no terminó, la ley se cambió, la ley se perfeccionó en la ley perfecta que es el mismo Señor Jesucristo. Romanos 7:12 te lo va a decir exactamente. Ahora, vamos a leer unos cuantos versículos donde vamos a dar los pacatazos correspondientes con respecto a las obras, obviamente que tienen que venir acompañadas con la fe. Pero no solamente la fe nos justifica, sino que tiene que ser fe y obras. Dice, estos cantan el canto de Moisés, servidor de Dios, y el cántico del Cordero, grandes maravillas son tus obras. Recordemos que el que hace obras primeramente es Dios. Luego, en Apocalipsis 14:13 dice, entonces oí una voz que decía desde el cielo, escribe esto, felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Otra vez, pues sus obras los acompañan. ¿A dónde? Al hecho de sus muertes, a la justificación. Dice Apocalipsis 3:15, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío y caliente. Recordemos que el Señor va a vomitar a aquellos que no son ni fríos ni calientes, justamente por sus obras. Entonces, vamos a ver también en Apocalipsis 2:23, dice, a sus hijos los heriré de muerte, así entenderán todas las iglesias que yo soy, el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Pacatazo, no según su fe solamente. No existe sola fide en la Biblia. Ahora, vamos a ver, Apocalipsis 2:2 dice, conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a todos los que llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Judas, vamos a irnos a Judas, capítulo 1, versículo 15. Para juzgarlos a todos y pedir cuentas. ¿Qué? Para juzgarlos a todos y pedir cuentas a los impíos por todas las obras malas que cometieron. Castigará a todas las palabras injuriosas de los impíos pecadores que los impíos pecadores lanzaron contra él. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, hermano, obras muy bien al preocuparte por los hermanos y más aún cuando llegan de otro lugar. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 11 dice, pues el que te saluda se hace cómplice de tus malas obras. Recordemos que el Señor nos va a juzgar por nuestras obras. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Lleven una vida ejemplar. Otra vez, no lleven una vida solamente de fe, no dice eso, dice lleven una vida ejemplar. Ok, gracias. ¿Puedo hacer mi despedida unos 20 segundos? Claro que sí. Ok. Gracias a Gabriel Álvarez por mandarme el link y por invitarme. Bueno, ustedes ya lo vieron. Ustedes ya saben cómo juzgar, ¿no? Este video va a quedar en evidencia y ustedes han visto todos los argumentos que se han dado y también las falacias que se han dicho. Bueno,
hasta aquí yo, mi participación. Tengo cosas también que hacer acá en casa y con mi familia, obviamente, actividades. Pues bueno, que Dios me los bendiga a todos y la paz del Señor esté con todos ustedes y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre todo el mundo y sobre todo el universo. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís y estoy aquí en La Paz, Bolivia. Y desde aquí les he transmitido estas enseñanzas, aunque un poquito improvisadas, pero informal el debate, pero pues bueno, ustedes ya han visto lo que se ha dejado, lo poco que se ha dejado acá. Adelante, muchachos. Yo también quiero despedirme, hermano, porque voy a ayudar a mi papito un rato. Adelante, David. Bien, muchas gracias. Han visto, como dice, las falacias que se utilizaron. Demostramos que Lutero no se fue en contra de las obras, pero él igual se fue en contra de eso, que se lo demostré con documentos. Bien, muchas gracias. Bendiciones a Pedro Gómez, a Max Roper, que no quiere entrar. Bendiciones y bendiciones para el siervo Apolos. Y muchas gracias. Soy cristiano evangélico de Chile, el hermoso país de Latinoamérica, y soy de los hermanitos que se sienta al último de la banca. No soy ningún erudito, no soy ningún pastor, no cobro diezmos ni nada. Muchas gracias. Adelante, hermano Barragán. Dios te bendiga, David. Bueno, muchas gracias a David Iván Tavilo, gracias a Boris Glenn Soto, David desde Chile y Boris desde Bolivia. David es evangélico, Boris es católico. Muchísimas gracias a los dos. Aquí se termina el tiempo, se termina el debate, 6 intervenciones de ambas partes, y ya que la audiencia saque sus propias conclusiones.